Yo soy de aquí, nací en Mallorca y estudié en la Universidad de las Islas Baleares. Terminando la licenciatura de informática me fui a hacer un posgrado en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y luego trabajé en una empresa que daba servicios a agencias de viajes durante 3 años. Después de ahí me fui a Berkeley, a California, a hacer un MBA. Y cuando volví de Berkeley fue cuando tuve la idea de montar esta empresa, de crear una plataforma de distribución de producto turístico, siempre con la visión de abrir ya una filial en Estados Unidos para ir al mercado latinoamericano y también al mercado norteamericano. Desde el principio veía que localmente en España las empresas que tú puedes construir en según qué sectores pueden ser grandes, pero en según qué sectores pues el mercado es muy limitado, ¿no? Entonces, si hablamos de turismo y a nivel sobre todo de tour operación, el mercado se vuelve muy grande cuando hablas del mundo. Inicialmente, evidentemente, los mercados más cercanos pueden ser los más apetecibles. Sin embargo, después de un buen estudio, lo que yo vi es que en realidad América tenía mucho más sentido para nosotros por el tipo de cultura y por el tipo de competitividad. Es decir, en Europa, en Londres, en Inglaterra y en Alemania, son mercados muy maduros desde el punto de vista turístico, que hay mucha competencia en empresas de tecnología. Entonces, creo que era mucho más inteligente ir a mercados emergentes o mercados que no tengan tanta madurez en tecnología para nosotros tener más facilidad esa penetración, ¿no? Y así fue. De hecho, empezamos con México, fue nuestro primer mercado, que lo hacíamos desde Estados Unidos. El mismo año, 2006, que fue cuando abrimos Miami, ya teníamos 4 clientes en Florida y a partir de aquí pues fuimos despegando en toda Latinoamérica. Yo creo que la honestidad y la humildad son los primeros valores que uno tiene que aprender para triunfar en el mundo empresarial desde un punto de vista duradero. Segundo, yo creo que la ambición es otro de los valores, que el querer superarse y el querer crear algo que tenga un significado y que de alguna manera sea reconocido en el mundo es otro de los valores que creo que también hace que realmente sea todo esto posible. Yo siempre digo que la visión de futuro es lo que en realidad, y las buenas ideas, eso es lo que en realidad debes tener para poder triunfar. Pero puedes tener muy buenas ideas y muy buena visión de futuro, al final lo que importa es tomar acción. Sin acción no hay resultados. Entonces, hay muchos empresarios que tienen muy buenas ideas, que tienen muy buena formación, pero tienen miedo a tomar acciones pues por fallar o porque sus resultados no sean buenos. Lo que yo siempre digo es que los resultados no son ni buenos ni malos, simplemente son resultados, y lo que tienes que hacer es mejorar los procesos para que los resultados sean cada vez mejores, ¿no? Pero sin acción no existen resultados, aunque tengas buenas ideas. Juniper es una empresa de tecnología que se dedica a comercializar una plataforma de distribución de producto turístico. En concreto, nuestros clientes son tour operadores y agencias receptivas en diferentes destinos del mundo, además de algunas OTAs, que son agencias de viajes online. La plataforma es lo que necesita cualquier tour operador para gestionar todo su día a día, es decir, le permite desde la contratación de producto hasta la venta y facturación de ese producto a sus clientes, además de tener un modelo transaccional que permite altas capacidades en tráfico, es decir, de transacciones, donde el producto que estrella sería el hotel, pero en realidad permitimos productos como transfers, excursiones, rentacar, cruceros, paquetes vacacionales, vuelos y hasta seguros de viajes. Brasil no es un mercado para ver durante un año a ver si puedo dar un pelotazo y me funciona. No, Brasil es un mercado donde tú tienes que apostar por 2 razones. Uno es el tema de los impuestos, tal, pero la segunda es la confianza. Es decir, a Brasil nosotros entramos en 2008 y realmente empezamos a tener bastante éxito en 2010. Y así como han ido pasando los años, hemos visto que el incremento de confianza sobre nosotros ha ido sumándose. Cuando el año pasado compramos Canguru como empresa brasileña, nuestros clientes todavía han depositado muchísima más confianza en nosotros porque han visto
que como empresa internacional no es un test que estamos haciendo para ver si nos va a ir bien ese mercado o no, sino que tenemos las ganas de apostar por ese y de invertir recursos en ese país. Entonces eso da confianza a los clientes y hace que pues, te contraten más servicios y puedan hacer contratos contigo a más a largo plazo. Brasil es un mercado muy interesante. Nosotros creo que entramos en Brasil en el año 2008, aproximadamente un año y medio después de haber abierto la oficina en Miami. Vimos que era un mercado muy emergente, que tenía muchísimas capacidades y oportunidades de crecimiento. Y entonces nos dimos cuenta que habían dos empresas en el sector que les estaba yendo más o menos bien. Y pensamos nosotros que también teníamos nuestra oportunidad. De hecho, tuvimos que hacer muchas adaptaciones a nuestra plataforma para poder entrar en ese mercado y a nuestro personal. La persona que tenía de director de ventas en Miami, pues hablaba muy bien español e inglés, pero no hablaba portugués, ¿no? Y entonces incluso pues se apuntó a clases de portugués, luego contratamos a una persona de training que era brasileña para en las demostraciones ya pues poder añadir a esa persona, digamos, de habla portuguesa, y que así nuestros clientes pues de alguna forma viesen que la empresa apostaba fuertemente por el mercado brasileño y que además tenían a alguien que hablaba su idioma, ¿no? A la hora de dar soporte y de entrenarlos. Eso fue clave para nuestra penetración en Brasil. Nos dimos cuenta que además como nuestra plataforma era para empresas más grandes, pues a estas dos empresas que les estaba yendo bien, nosotros conseguíamos quitarles los clientes más importantes, no los más pequeños porque los presupuestos suyos no lo permitían, pero sí a los más grandes. Y a partir de aquí pues decidimos poner una focalización en ese mercado mucho más fuerte, y entonces hasta que de alguna forma pues incluso hemos adquirido a nuestro mayor competidor en Brasil, de tal forma que podemos decir que ahora el 90% de las transacciones en el mundo B2B, en el mundo turístico, de distribución de producto turístico, pasan por Juniper en el mercado brasileño. El ciclo turístico emergente que hubo en Brasil fue muy beneficioso para esas otras dos compañías y para nosotros. Nosotros logramos los clientes más grandes y no cerró ninguno durante luego la depresión o la crisis que sufrió Brasil 2 años más o menos. Sí que vimos muy decrementadas las ventas de esos clientes tan grandes. Nuestros competidores perdieron muchos clientes, no porque hicieran un mal trabajo, sino porque esos clientes estaban cerrando sus puertas, entonces ellos los perdían como clientes, y a raíz de esto pues también nos dio a nosotros una oportunidad, ¿no? Pues para adquirir el segundo mayor distribuidor de tecnología turística en Brasil, ¿no? Que en este caso era Canguru y que ahora forma parte del grupo Juniper. Brasil, desde el punto de vista fiscal, es un país muy complicado, con unos cambios políticos que afectan durante el año a lo que es la parte de declaración de impuestos, especialmente si les facturas desde Estados Unidos o desde España. Nosotros a Brasil desde siempre les facturábamos desde Estados Unidos, y recientemente prácticamente todos los clientes nos han pedido que cambiemos y facturemos desde España porque hay mejores incentivos fiscales para ellos y sobre todo menos retenciones desde el punto de vista de impuestos. Con Estados Unidos la relación se ha deteriorado un poco y hay un impuesto de importación muy fuerte. Ahora que tenemos una empresa local en Brasil, porque en ese momento facturábamos siempre desde una empresa internacional, nos damos cuenta que además a nivel de empleados todavía se complica mucho más la cosa, ¿no? Porque la seguridad social sobre un empleado es mucho más elevada. Además, los paquetes de beneficios que tienes que dar a esos empleados también son bastante más elevados. Y luego los impuestos por importaciones, es decir, si no quieres realizar todo tu trabajo en Brasil y lo quieres realizar o en Colombia o en España o en otras partes, pues las importaciones de esos servicios a Brasil sufren de entre un 30 a un 50% de impuesto de importación, ¿no? Que es un proteccionismo que tiene Brasil hacia sus propios empleados y sus propias empresas, que hace un poco más difícil que empresas de fuera entren, ¿no? Y hace menos competitivo también el ser una empresa extranjera versus a una empresa local. Juniper hoy en día tiene unos 350 clientes
de los cuales el 10% más o menos están en España, el resto están fuera. Nosotros somos 225 personas, 160 y algo están en la oficina de Palma, luego tenemos 33 en Colombia, en Cali, tenemos 10 en Miami, 23 en Sao Paulo, en Brasil, luego tenemos una en Dubái y otra en Bangkok. Esa es un poco la división que tenemos. Y los clientes están, el 55% están en América, entre Latinoamérica y Norteamérica. Yo diría que a lo mejor un 35-40% están en Europa y el resto está en Asia. Asia es la última zona del mundo en la cual hemos entrado, ahora unos 2 años y medio. Y al principio cualquier zona nueva en la que entras siempre cuesta mucho más. Tenemos 3 valores diferenciales. El primero vendría a ser la cantidad de conectividad que tenemos con todas las cadenas hoteleras y otros touroperadores alrededor del mundo. Son más de 300 empresas a las cuales nosotros conectamos para consumir su producto. El segundo es que la capacidad que tenemos nosotros de dar servicio a clientes en todo el mundo. En estos momentos tenemos 350 clientes en unos 45 países. Porque tenemos oficinas desde Latinoamérica, Europa y también Asia. Entonces podemos dar soporte 24/7 en realidad. Y el tercero es que ha sido diseñada para soportar grandes cantidades de transacciones, es decir, nosotros permitimos que las grandes agencias de viajes online de hoy en día se puedan conectar a clientes nuestros y aguanten su capacidad de tráfico. La empresa en el 2003, que fue cuando la fundé en España, ya con aras de abrir internacionalmente, empezamos con empresas de tamaño más pequeño, con agencias que estaban vendiendo sobre todo al mercado inglés, al mercado alemán, sobre todo a la parte de hotelería y alguna parte de traslados. A medida que los clientes que teníamos iban creciendo, nosotros teníamos que crecer con ellos, ¿no? Y en ese momento ya vimos que había un gran vacío en una empresa de software, o sea, para una empresa de software que pudiera soportar grandes cantidades de tráfico, y a partir de aquí pues hicimos la inversión en desarrollar una arquitectura que permitiera pues ese grado de concurrencia. Hasta ese momento los grandes tour operadores tenían sus propios departamentos de informática porque no había empresas que hicieran un software estándar y que pudieran soportar tanto el nivel de funcionalidad como el nivel de concurrencia que ellas demandaban. Entonces vimos que nosotros sí teníamos esa oportunidad. Es verdad que si hubiésemos desarrollado esta tecnología solo para el mercado español, seguramente habríamos fallado en nuestro intento, porque no hay suficiente demanda como para una empresa de tecnología en España haga este tipo de inversiones. Es decir, el retorno lo tienes cuando la cantidad de clientes empieza a crecer, y para empezar a crecer en cantidad de clientes tienes que ir al mercado internacional, ¿no? Sobre todo a los países emergentes, que es donde hay más necesidad de tecnología y donde las empresas tecnológicas están a un nivel de alguna forma todavía menos desarrollado que en los mercados pues alemanes e ingleses, por ejemplo, y eso pues permite que la demanda y la cantidad de ingresos que tú tienes pues las puedas invertir, sobre todo al principio, en crear una solución cada vez más completa. Yo creo que el más importante es la flexibilidad, sobre todo por la diferencia horaria que tenemos muchas veces desde la oficina principal con nuestros clientes. Entonces es verdad que nosotros pedimos a todos nuestros empleados, y en concreto a la gente que se encarga de las cuentas de cliente, que tengan esa flexibilidad horaria si tienen algún día pues que quedarse hasta más tarde para tener una conferencia o para atender o hay alguna urgencia. De la misma forma nosotros damos la flexibilidad pues para que empiecen más tarde o para que tengan los días libres que hagan falta si en realidad pues hay algún sprint que sea necesario pues para sacar algún cliente a producción. Al final del día nosotros ponemos nuestro software a disposición de nuestros clientes, pero es un software de misión crítica. Quiere decir que si nuestro software se para, el negocio de nuestro cliente se para. Entonces la cantidad de confianza que tenemos que depositar en nuestro cliente y él en nosotros es muy alta. Al final nunca los llamamos clientes y proveedores entre nosotros, sino que nos llamamos partners, porque lo que a nosotros nos interesa es que nuestros clientes crezcan cada vez más, y a ellos no les interesa tratarnos como proveedores, sino como si fuésemos, nos consideramos a veces la extensión de su departamento de informática, si es que tienen uno, y si no, pues somos su departamento de tecnología, ¿no? Y les acompañamos
en el crecimiento y muchas veces también incluso en decisiones de negocio, pues dado la cantidad de clientes que tenemos en todo el mundo, hemos conseguido amasar un conocimiento sobre la industria turística que muchos nuevos jugadores de la industria pues no tienen y que contratando nuestra solución y nuestros servicios pues obtienen, ¿no? No es un servicio que cobremos directamente, pero sí claro está que es un valor añadido cuando un tour operador decide migrar su plataforma actual a Juniper. Nosotros tenemos competidores en todo el mundo y tenemos prácticamente ningún competidor global. Es decir, cuando a mí me preguntan cuál es tu competidor, casi siempre pregunto de qué país estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de Argentina, mi competidor son 2 o 3 empresas de software que existen en Argentina. Si estamos hablando de Brasil, pues nombraré otros competidores. Si estamos hablando de Asia, nombraré otros. Sin embargo, a nivel global, prácticamente no hay ninguna empresa que haga lo que hacemos nosotros. Con lo cual, cuando nosotros abrimos mercado en un país nuevo, siempre somos la opción internacional que intenta acondicionarse a la cultura local y a las condiciones y reglas de juego que existen en ese país, que pueden cambiar de un país a otro pues por temas de impuestos, no de impuestos que nosotros vayamos a facturarles, pero sí que la herramienta pues tiene que tener en cuenta la legislación vigente de ese país y hay que hacer algún tipo de ajustes pues para adaptarnos en esos países. Y en eso nos ha ido muy bien, en entrar en países como pues la primera opción internacional con un primer cliente y a partir de ahí pues los otros clientes que son de tamaño medio o grande pues empiezan a fijarse en lo que somos capaz o en lo que es capaz de hacer nuestra plataforma más nuestro equipo. Y tenemos bastante éxito pues, a conseguir lo que llamamos ahí nuevos nombres, ¿no? Nuevos clientes para que utilicen la plataforma en ese país. Nosotros ahora estamos en una época muy intensa de adquirir nuevos clientes en más mercados, es decir, de crecer la empresa de forma orgánica, pero de forma paralela yo dedico bastante parte de mi tiempo a analizar empresas que son competidoras nuestras en otros países e incluso en España o que bien están en el mismo sector y tienen sinergias con nosotros, ¿no? Con el objetivo de adquirirlas, ¿no? Y de pues, convertir Juniper en un grupo de empresas que dan servicio al sector turístico de forma más global en más tipos de productos. La innovación dentro del espacio de tecnología turística es cada vez más importante. De hecho, hoy en día el tráfico que hay a nivel de peticiones a través de Internet es altísimo y la conversión cada vez es más baja. Eso supone que las cargas de nuestros servidores y de nuestras aplicaciones cada vez son más elevadas para el mismo número de reservas. Por tanto, no queda más remedio que seguir innovando y nosotros lo estamos haciendo de forma bastante intensa, incluso a través de algoritmos de inteligencia artificial para poder optimizar ese flujo de tráfico entre los diferentes clientes y proveedores. El miedo es algo, yo creo, intrínseco en todas las personas, pero ese miedo se ve superado por la capacidad de visualización de una situación de éxito, ¿no? Es decir, si no tuviésemos miedo, también tomaríamos cualquier tipo de acción. El miedo hace que según qué tipo de acciones las puedas no tomar y por tanto que tengas un éxito en el largo plazo. Yo he visto y he tenido compañeros que son muy buenos profesionales y que a lo mejor han tenido muy poco miedo y han tomado acciones demasiado arriesgadas. Si tomas acciones demasiado arriesgadas, también te puede ocurrir pues, que no llegues al próximo paso porque no controles bien tus riesgos, ¿no? Entonces, el miedo yo creo que es una cosa muy sana y tienes que tenerlo siempre contigo para pues, no tomar medidas que sepas que luego no vas a poder afrontar, ¿no? Sin embargo, el miedo lo que no puede hacer es parar las ideas y las acciones que tú piensas que sí que van a tener buenos resultados. En una empresa de software, comparada con una empresa a lo mejor de servicios, la gran dificultad que tenemos es que cada empresa crea su propio producto. Entonces, a la hora de dar un mantenimiento a ese producto requiere de un training bastante profundo.
Es decir, nosotros cuando contratamos a alguien nuevo, aunque sepa de la industria turística, nos habla de nuestra arquitectura y de cómo tenemos desarrollada la plataforma. Entonces, le lleva una media de 3 a 6 meses para que empiece a ser productivo. Tanto si es a nivel de soporte a clientes nuevos, como si es desarrollando arquitectura e integraciones dentro de nuestra plataforma. Por lo que la rotación nos hace muchísimo daño, especialmente en un sector informático donde sabemos que hay mucha más demanda que oferta. Yo creo que al empleado hay que cuidarlo, sea el sector que sea, porque el conocimiento y el nivel de compromiso de un empleado con la empresa hace que esa empresa gane más o menos dinero, hace que esa empresa tenga más o menos satisfechos a sus clientes, pero en concreto en informática es necesario cuidarlo bien, respetar mucho sus opiniones y ver que él tenga un nivel de compromiso muy elevado. A ese nivel nosotros hemos empezado varias iniciativas, ¿no? E incluso hemos realizado un coaching para los directivos, de tal forma que tienen una especie de toolkit de best practices para poder utilizar con sus equipos de trabajo y puedan evaluar un poco el nivel de compromiso que tienen los empleados con la empresa y con el departamento. Por otra parte, pues lo que intentamos es hacerles la vida más fácil. Una de las cosas que hemos hecho nosotros ahora hace casi un año ha sido montar un comedor con un cocinero en nómina. En ese comedor pues comen prácticamente la totalidad de nuestros empleados. Entonces lo que eso hace es que, uno, la productividad se eleve, y dos, pues le das un beneficio a ese empleado que puede venir y comer sin tener que o salir fuera o tener que preparárselo en casa para comer aquí, pues que también hace que antes de irse a otra empresa pues se lo piense 2 veces. Siempre he sabido que iba para adelante. Ha habido momentos en que he tenido miedo de no llegar a poder pagar las nóminas. Yo diría que este ha sido mi mayor miedo, porque cuando pasamos de 15 a 20 personas y seguíamos creciendo, el yo pensar qué ocurriría si un mes no tengo dinero suficiente en el banco para poder pagar a todos estos empleados y tengo que entrar por la puerta y dar la cara, es un poco era mi miedo, ¿no? Nunca he tenido esta situación, por suerte, y porque hemos hecho un análisis preventivo de costes y no hemos gastado más de lo que hemos, de alguna forma nos ha permitido nuestro cash flow, y por tanto nunca hemos pasado por esa situación. Pero sí que en el momento en que fuimos unos 70 empleados, vino un miedo porque habían habido algunas crisis y nosotros no habíamos sufrido la crisis, pero evidentemente yo veía que pues podría haber habido otras torres gemelas cayendo o algo en el mercado que nos impactase, ¿no? En ese momento había conseguido mucho y mi miedo era perderlo todo, ¿no? Entonces lo que hice fue añadir a un inversor más a la empresa, que financieramente no puso dinero, pero yo hice algo de cash out sobre las acciones que yo tenía, pero sí era una persona con una capacidad financiera que nunca hubiese dejado que hubiese pasado un mes sin poder afrontar unos pagos o que hubiésemos caído, ¿no? Finalmente, en el 2014, yo decidí que para seguir dando el próximo paso y crecer más necesitaba de más formación y más conocimiento dentro de la industria a nivel internacional, ya no tanto turística sino de tecnología, de cómo crecer empresas más grandes, porque llega un momento en que pasar de pequeño a mediano puede ser más o menos fácil, pero pasar de mediano a grande es un juego completamente diferente. Ya no puedes estar en los detalles, ya tratas a nivel financiero muchísimas más cosas, ya tienes que tener equipos de equipos y tienes que rodearte de, bueno, siempre, ¿no? Pero tienes que rodearte de gente que tenga mucho talento y que sea mejor que tú, para poder seguir haciendo esos trabajos a todos los niveles, ¿no?